Somos salvos por fe y por gracia, pero más que todo por gracia, porque la fe es el canal, no la causa. Y es un proceso glorioso. Gracia más fe, más evangelio, más sacrificio expiatorio, más mandamientos. Hay un gran paquete para la salvación. No es solo una cosa, hay varias cosas incluidas. Vamos a hablar un poco primero de la gracia. ¿Qué es gracia? Vamos a abrir la escritura. Zacarías 12:10. Gracia significa amor, bondad, compasión, gracias, misericordia. Tiene varias definiciones lo que es la gracia, pero también la gracia es lo más primordial, el espíritu de la gracia, el cual estaba reservado para el tiempo de la gracia. Zacarías 12:10. Sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único. Espíritu de buena voluntad significa espíritu de gracia. Derramaré espíritu de gracia. La gracia es un espíritu, hermanos. ¿Y cómo es que Dios nos salva a nosotros? Oseas 14:4. Dios nos salva a nosotros, hermanos, por pura gracia. O sea que la misericordia del Altísimo se acercó a nosotros. Oseas 12:4. 12:4. Perdón, 14:4. 14, ¿qué? Oseas 14:4. Oiga. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Los amaré de pura gracia. En otras palabras, cuando leemos el libro de los Efesios, nosotros no hicimos nada por esa gracia salvadora, hermanos, sino que fue nuestro Señor. Juan 1:17 dice que la gracia y la verdad vinieron, porque no estaban acá, por medio de nuestro Señor Yeshua Mashiach Jesucristo. La gracia, hermanos, tuvo un tiempo para manifestarse. Por eso dice, los amaré de pura gracia, dice Oseas. Ahora bien, nuestro Señor, por Él vino la gracia y la verdad. ¿Por qué somos salvos nosotros? Efesios 1:7. O Efesios 2:8 primero. Efesios 2:8 primero. Mire por qué somos salvos nosotros. Sí, porque Cristo en Jesús derramó su sangre, sí. Pero hay algo más allá. Antes del sacrificio expiatorio fue la gracia salvadora. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. La salvación está relacionada con la gracia y la fe, pero la fe es el canal, no la causa. Esto señala que todo el proceso de salvación es gracia, fe y un regalo divino de nuestro Padre Celestial. Efesios 1:7. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. En Él, en Cristo, bendito es el Señor, tenemos perdón según las riquezas de su gracia. La gracia tiene riquezas gloriosas también. Romanos 4:16.
Bendito es el Todopoderoso. Maravilloso es el Todopoderoso. Por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es por fe para que sea por gracia, tanto los que son de la fe de Abraham, incluye judíos y a nosotros los gentiles. Qué glorioso es nuestro Señor. Lee Romanos 3:24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Es que el Señor es maravilloso. Fíjense que el apóstol Pablo no solo predicaba el evangelio. El apóstol Pablo, cuando miraba que habían frutos espirituales en los hermanos, él actuaba a favor de la iglesia. Efesios 1, 13, 14 dice la palabra que por haber oído el evangelio, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestras herencias hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que nosotros, hermanos, recibimos la gracia, y en la gracia recibimos el sello del Espíritu Santo, que son las arras de la promesa. Y no solo se reciben las arras de la promesa, sino que Pablo, cuando ve que la iglesia ya son salvos y hay evidencia del Espíritu Santo, mire que dice Efesios 1:15. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, Sí. no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que Pablo, cuando se daba cuenta que había efecto espiritual en los creyentes, Pablo oraba por ellos para que crecieran más espiritualmente. Nosotros también, hermanos, tenemos que crecer. Antes andábamos en caos, en tinieblas, como dice, voy a leer yo Efesios 2, 1, 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. O sea que nosotros no tuvimos que hacer nada ahí. Estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor dijo: yo los voy a salvar a ustedes por pura gracia, no por méritos que nosotros hayamos hecho, sino que a Él le plació salvarnos por gracia. Y en Efesios 2, ya lo leímos del 1 al 3, somos salvos por gracia. Son regalos que el Padre nos da, del 2 al 10, del 4 al 10 de Efesios 2, ahí dice que son regalos que el Padre nos da. Ahora vamos a hablar. Israel rechazó esa gracia gloriosa, Hechos 13, 26 en adelante. O sea, la salvación llegó a los judíos, pero ellos dijeron: no es para nosotros. Sepan ustedes, hermanos descendientes de Abraham,
y todos ustedes, los que honran a Dios, que este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús. Ok, voy a leer yo ahora. Hechos 28 dice la escritura, hermanos, que como Israel rechazó la gracia, entonces el Señor dijo: voy a extender la misericordia, la gracia a los gentiles. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. O sea que la gracia gloriosa, hermanos, primero vino a los suyos, dice la Biblia, pero los suyos no recibieron esa gracia. Y Cristo nuestro Señor es el autor de esa gloriosa gracia. Hebreos 5:9. Oiga lo que dice Hebreos 5:9. Bendito es el Señor, maravilloso es Cristo. Hebreos 5:9. Bendito es el Todopoderoso. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y dónde se alcanzó esa salvación? En el sacrificio expiatorio de Yeshua en el madero, en la cruz. La cruz no nos salva. Lo que nos salva es nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz. Juan 3, 14, 15. Hay gente que dice la cruz nos salva. No. La cruz era un símbolo de maldición que lo usaban los egipcios, lo usaban los romanos y lo usaban un montón de imperios antes. Y era para crucificar a los reos de muerte. Pero el que murió en la cruz es el que nos da la salvación. Y por el acto glorioso de derramar su sangre como un chivo expiatorio es que nos salva de todo pecado. Okay, Juan 13, 5. 3, 14, 15. 3, 14, 15. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea, como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre iba a ser levantado. Pero todo aquel que crea no en la cruz, en el que fue crucificado, él tiene salvación y vida eterna. La salvación será consumada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, pero en la primera parte, que viene siendo parusía, porque la segunda venida tiene 2 etapas. En la primera venida nos va a esperar en los aires. Ya vino por primera vez como cordero, pero en su segunda venida tiene 2 etapas. En la primera nos espera en los aires. En la segunda venida pone sus pies en el monte de los olivos para reinar sobre las naciones. Pero cuando Él venga, en la segunda venida, en su primera parte, que es arrebatamiento, jarpazo, será consumada la salvación. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. ¿Cuánto estamos esperando al Señor, hermanos? Amén.
Un solo sacrificio. Mire qué glorioso. Por eso dice la Biblia que Dios envió 2 callados, como dice Zacarías 11:7. Zacarías 11:7 dice que hay 2 callados. Uno se llama gracia y el otro atadura. ¿Por qué atadura? Porque la ley era una atadura que nadie podía cumplir, la ley de Moisés. Pero en la gracia, el Señor nos salva por pura gracia. Zacarías 11:4. 11:4. Aquí dice: así me dijo el Señor mi Dios, cuida de las ovejas que van al matadero. Zacarías 4. 11:14. O el 14 dice: luego quebré el otro callado, es decir, ataduras, con lo que rompí la relación de hermanos entre Judá e Israel. 11:7, perdón. Zacarías 11:7. 11:7. Me dediqué entonces a cuidar de las ovejas para el matadero, es decir, de los pobres del rebaño. Me hice 2 callados, a uno de ellos lo llamé gracia y el otro ataduras, y me dediqué a cuidar de las ovejas. Oiga, gracia y atadura, porque la ley fue un yugo para el pueblo judío, hermanos. Nadie podía ser salvo por guardar toda la ley. Nadie podía. Solamente nuestro Señor vino a cumplir la ley. Maravilloso es el Señor. Requisitos para la salvación. ¿Será que hay requisitos para la salvación? Sí hay. El primer requisito, Marcos 1:15, el arrepentimiento. Hay 2 clases de arrepentimiento. Marcos 1:15. Hay 2 clases de arrepentimiento. El arrepentimiento por miedo, porque tengo miedo, no me quiero ir al infierno, tengo miedo que me caigan juicios, tengo miedo de cualquier cosa mala que me pueda pasar. O el arrepentimiento por amor. Señor, perdóname, he pecado contra ti, Señor, he desobedecido tu palabra, he quebrantado tu ley divina, he pecado contra ti, Señor, me arrepiento, porque te amo, me arrepiento, porque quiero estar a cuentas contigo. Ese es el mejor arrepentimiento que hay, porque uno lo hace por amor, no por miedo. Porque si uno lo hace por miedo, no lo hace por amor. Mas si lo hace por amor, hay libertad, porque lo hace de corazón, no con temor, sino con amor. Entonces, Marcos 1:15, requisito para la salvación. Decía: el tiempo se ha cumplido y al reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Oiga, arrepiéntanse, dijo Cristo, y crean en el Evangelio. No es solo decir yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es un paso nomás. Pero ahora dice el Señor, ahora crean a mi ley. No a mi ley el presidente, a su ley divina, el Evangelio glorioso. Es un punto. La confesión, Hechos 2:21. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La fe, Juan 3:14 en adelante. La fe, hermanos, oigan. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sigue. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hasta el 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Oiga, el que en él cree es fe. El que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
O sea que el que cree en Jesucristo no es condenado. Aunque hayan faltas, lo que tenemos que hacer es reconciliarnos con el Señor. Pero el que no cree, el que rehúsa creer, ya está condenado. Hay diferencia. ¿Y por qué unos creemos y otros no creen? Por varias razones. La Biblia dice que no es de todos la fe. Hay gente que nace en su religión y dice: así me voy a morir, y están boqueando y se mueren así y se van al infierno. ¿Quién tuvo la culpa? Dios no. Él está dispuesto a perdonarnos y a salvarnos. Pero lo que pasa es que la gente quiere creer en Dios de una manera visual, no por fe. Esto es por fe, no por vista. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los que son de la fe de Abraham son hijos de Dios. Este asunto no es de ver muñequitos, hermanos. Qué tremendo es el Señor. Bueno, avancemos. La regeneración. Juan 3, del 3 al 8, el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu y de la palabra para entrar al reino de los cielos. Y por último, las santas escrituras. Segunda de Timoteo 3:15. Oiga, segunda Timoteo 3:15. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, A fin de que el hombre de Dios sea guardado entero. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura. ¿Será toda escritura la Biblia? Voy a leerlo en esta versión que me gusta como Okay. lo dice. Está en inglés, pero se lo voy a decir en español. Todo lo que está escrito en la Biblia viene del Espíritu de Dios. Nos ayuda en muchas maneras. La Biblia nos enseña qué es lo verdadero. Nos advierte cuando estamos haciendo cosas incorrectas. Nos muestra lo que es lo correcto. Nos enseña cómo vivir buenas vidas. Así es. Por eso, hermanos, ¿qué bendiciones tenemos al recibir la salvación? Primero, liberación del pecado. Mateo 1:21. El Señor nos libera de pecado, hermanos. Porque la Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. Y el vivir en pecado es esclavitud del pecado. Mateo 1:21. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, Yeshua. O sea, Yeshua, o sea, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo? Por el sacrificio expiatorio y por el evangelio que predicó. Somos, cuando tenemos la salvación por medio de la gracia, la fe y la gracia, recibimos liberación del poder de Satanás, que el Señor lo reprenda. Hebreos 2:14-15. Eso es precioso, hermanos, que el Señor nos liberta de los lazos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Hebreos 2:14-15. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librará a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Fuimos libertados, hermanos, del poder de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo carne, se humanizó, y por medio de su muerte Él venció a la muerte y venció a Satanás en su muerte.
Dios nos va a librar de la ira venidera. Romanos 5:9. Ya estamos terminando. Romanos 5:9. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. O sea, hermanos, lo que Cristo ofrece es glorioso. Lo que Cristo nos ofrece es salvación, vida eterna, regalos espirituales. Pero solo hay un nombre, sobre todo nombre, para ser salvos. Hechos 4:12. Por eso dice la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Nos salvó, dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos salvos no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. El origen de la salvación no es origen humano. Excluye todo lo personal. Es por la misericordia compasiva del Todopoderoso, el carácter divino del Padre que decidió salvarnos. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, por el Padre glorioso que nos amó, como dice Romanos 5:8, el amor de Dios, el sacrificio en la cruz demuestra, prueba el amor de Dios, muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hechos 4:12. Sí, en esa versión dice, en otra, solo Cristo tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Cristo tiene poder para salvarnos. Amén. Así que en Efesios 2:7-8 da a entender que la salvación tiene un propósito eterno: glorificar la gracia del Padre. Segundo, la gracia divina es sobreabundante y se manifestará por los siglos. Tercero, la fe no es obra meritoria, sino medio dado por el Padre. Cuarto, todo el plan salvador es iniciado, sostenido y consumado por el Todopoderoso nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y el glorioso misterio del Padre y Cristo. Colosenses 2:3 y 2 Corintios 5:19 dice que el Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo de pecado, y mucho más que hablar. Lo que quiero decirles es que somos salvos por fe, por gracia, por la sangre del Señor Jesucristo, por el sacrificio expiatorio, por el Evangelio y por la obediencia que tengamos nosotros a la verdad. Nadie es perfecto en esta vida. Estamos en un mundo donde vamos día a día, vamos renovando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos, es que estemos en oración y que estemos constantes pidiéndole al Señor: ayuda en mi debilidad, ayuda en mi flaqueza, ayuda en mi necesidad. Y Él es poderoso para sostenernos, para guardarnos, para limpiarnos. Por eso Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Decía. Después, cuando maduró, entendió que es un proceso en la vida espiritual. Así que somos salvos por su divina gracia, por medio de la fe, por el sacrificio de Cristo, por el bendito Evangelio y por mandamientos que guardar, porque dijo el Señor: el que creyere y fuere bautizado, es un mandamiento, será salvo. O sea que incluye la salvación, es un paquete glorioso, y poco a poco vamos a ir entendiéndolo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude, que despierte nuestro espíritu, que nos enseñe a vivir en santidad. Hubo un joven que se llamaba Timoteo. Pablo lo había instruido. Primero lo instruyó su abuela Loida y su mamá Eunices. Pero dice la palabra que Timoteo, como todo joven,
Se le apagó el fuego. Ya no quería servirle al Señor. No porque no amara al Señor. Es que decir soy creyente en el primer siglo era estar dispuesto a las llamas, a la hoguera, a la guillotina, a las prisiones, a las pedradas, a todo desprecio humano. Y Timoteo, cuando miraba a su gran líder, el apóstol Pablo, de una cárcel a otra cárcel, todo golpeado, hermano, todo hecho lata, físicamente hablando, aunque espiritualmente estaba poderoso en el Señor, ¿cómo piensa que se sentía? De una cárcel a otra, y él miraba cuando lo agarraban a pedradas, lo lanzaban al mar, a medio mar lo tiraron varias veces. Hermanos, entonces no era fácil decir soy creyente en el primer siglo. Entonces démosle gracias al Señor que por la sangre de esos mártires tenemos Biblia nosotros ahora. Leámosla, creámosla, amemos la palabra. Y cuando estemos faltos delante del Señor, reconciliémonos, no por miedo a ir al infierno, no por temor, sino Señor, me reconcilio contigo por amor, Señor, porque por amor diste tu vida por mí, por amor yo te voy a servir y quiero servirte en obediencia. Ayúdame a santificarme y a buscar tu santidad. Vamos a hacer una oración, y si alguien se quiere reconciliar públicamente esta noche, vamos a hacer una oración. Si alguien desea reconciliarse en esta noche, pasa adelante, vamos a hacer una oración. Qué lindo es el Señor, hermanos. Dios es bueno. Hermana médica, venga a ayudarme aquí con el hermano, por favor. Bendiciones, hermanos. Amén. La hermana médica va a hacer la oración por mi hermano. Hermanos, el Señor es grande en misericordia, y porque nos ama es que Dios nos da la vida eterna. Amén. Antes de tomar esta decisión de reconciliarse, recuérdense, hermano, que una cosa es reconciliarse y la otra es arrepentirse. Amén. Arrepentimiento quiere decir sentir dolor por lo malo que se hizo y estar dispuesto a no cometer las mismas faltas delante de Dios. La palabra del Señor dice allá en 2 de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que el Señor nos ha llamado a una vida nueva, regenerada, para que nosotros ya no andemos en los mismos deleites y placeres del mundo. Si quieres te sientas un ratito, solamente te quiero dar una palabra de fe, un consejo apropiado, hermanos. Amén. Y esto va para todos. Amén. Yo creo que es importante, hermanos, que nosotros sepamos que una vez hubo un gran maestro que se acercó al Señor Jesucristo, y siendo maestro de la fe, de la ley judía, se acercó a preguntarle al Señor Jesucristo, llamándole maestro, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Y qué curioso, porque siendo él maestro de la ley, no sabía que debía de entrar en el reino de los cielos a través de ciertas cosas que son necesarias. Hay que morir a lo terrenal, hay que morir a los deseos pecaminosos para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, ¿Cómo Nicodemo, tú siendo maestro de la ley, no sabes cómo puedes entrar en el reino de los cielos? Y el Señor le dijo ahí en Juan 3:3, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Hermanos, nosotros no somos eternos aquí en esta tierra, y la muerte no mide distancias ni edades, no tiene gustos. Todos vamos a morir tarde o temprano, a menos que el Señor Jesucristo viniera. Mientras estemos nosotros vivos, no vamos a ver la muerte, sino que juntamente con los muertos en Cristo que resuciten, nos iremos con Él. Pero hay una meditación en esta noche que yo quiero decirles.
Nuestro hermano Rolando, ¿usted se recuerda? Estuvo con nosotros aquí. Rolando, ¿qué? El hermano ahora está muy grave. Se fue a Guatemala y está muy grave. Por favor, deja eso, ¿sí? Y prestemos atención. No nos distraigamos. Mire lo que le quiero decir. Nuestro hermano se fue sano de aquí y lo bautizamos, pero nuevamente recayó y volvió otra vez a las mismas